Dice el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Cuando pienso en el asunto de la luz, hermanos, inevitablemente pienso en los escritos del apóstol Juan, ya que él ha sido el autor que con más frecuencia ha usado la ilustración de la luz. Nada más comenzar su evangelio podemos leer lo siguiente, tal y como lo vimos además en su día. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Durante estas semanas hemos estado reflexionando en varias ilustraciones que hacen referencia al Señor y concretamente al Espíritu del Señor, como el fuego del Espíritu Santo en el culto de bautismos, el agua y los ríos de agua viva, también el mes pasado, y durante estos días casi todo el mundo, creo yo, especialmente los pastores, ha reflexionado en la luz, como es lógico, ya que el apagón del 28 de abril nos ha dejado a la mayoría de nosotros con una sensación de incertidumbre y quizá también cierta vulnerabilidad, ¿verdad? Muchas personas se quedaron sin luz, sin internet, sin entretenimiento, sin comunicación, y ni qué decir de todos aquellos que han sufrido fuertes contratiempos e incidencias. Gente atascada en ascensores o en trenes, personas con necesidades médicas, que viven solas o que viven lejos de donde trabajan, y que en muchos casos han tenido que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a su casa u obtener algún medio de transporte por el camino, ya sea un taxi o un autobús que no estuviese tan ocupado como la mayoría estuvieron, ¿verdad? Y claro, ante toda esta situación, yo contemplaba dos realidades en la calle y también en la radio, ya que gracias a Dios disponía de una en mi casa. Por un lado, veía a varias personas tranquilas con la situación. Incluso aprovecharon que no podían hacer casi nada en casa para irse a tomar algo en la terraza de un bar. Y ya cuando volviese la luz, pues regresarían a sus quehaceres de siempre, ¿no? Ciertamente, la mayoría de ellos pensarían que la luz vendría en cualquier momento, quizá en un par de horas o así que ¿para qué preocuparse, no? ¿Para qué afanarse? Yo confieso que cuando se fue la luz en mi casa ni me enteré. Estaba editando la predicación del domingo pasado y cuando quise cargar mi portátil y mi móvil, que además estaban con muy poca batería, ahí recién me di cuenta. Pero continué con mis ocupaciones y no fue hasta que me llamó mi padre que no me enteré del apagón, y no solamente que fue algo en Madrid, sino en España y además en otros lugares como Portugal. Y claro, fue precisamente por todo este alarmismo que también pude comprobar la otra realidad que contemplé cuando salí a la calle con mi esposa y cuando iba escuchando la radio hora tras hora. Esa perspectiva era que muchas personas pensaban que este apagón iba a durar muchas horas e incluso días. La otra cara de la moneda, los despreocupados y los que ya estaban pensando que íbamos a estar así pues mucho tiempo, ¿no? Y por eso mismo los supermercados que estaban abiertos, porque tenían sus generadores, yo al menos he visto que eran los del Mercadona y el Carrefour, no sé si había otro supermercado que tendría sus generadores y que por ello pues estaban abiertos, comenzaron inmediatamente a ser, vaciados, a ser saqueados casi diría, e incluso con peleas y grandes colas que veía por la calle, evidentemente con gente muy inquieta y preocupada. De hecho, hace unos días también, ya después de todo esto, una familiar me contó que durante su compra particular este día, le quitaron artículos de su propio carrito, de la compra, sin ningún tipo de vergüenza y con imposición, como diciendo aquí, el que no corre, ¿verdad? Ya sabéis, la ley del más fuerte, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno pues mira por lo suyo y evidentemente todo esto
me hizo pensar en el egoísmo de la gente, ¿no? En cómo las personas pues ven por lo suyo. Que por un lado hasta lo podemos entender, ¿no? Pues todos buscamos sobrevivir. Pero muchos lo hacen pasando por encima de otras personas y cada uno busca su propio beneficio. Y si lo pensáis, hermanos, la luz de este mundo es usada para los fines de cada uno. Cada uno considera cómo gestiona la luz, este recurso, y en muchos casos pues también con el punto de mira en la factura, ¿no? Sin embargo, a diferencia de la luz del mundo, la luz de Dios, la luz verdadera de este mundo, se emite, se proyecta para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Pensad, la luz de este mundo cada uno lo gestiona y la usa para sus propios fines y deseos. Sin embargo, la verdadera luz de este mundo, la luz de Dios, debe ser usada para el reino de Dios, no para nosotros. Y por eso también, gracias a Él, no solamente somos portadores de su luz, sino que además somos también llamados hijos de luz. Y con ello, el Señor, en su palabra, nos deja bien claro que Él es la fuente, que Él es el que establece la red eléctrica, y que su luz es por gracia, y que además nunca se apaga. La luz de Dios jamás recibirá o experimentará un apagón. Aun cuando las tinieblas buscan conquistarla, taparla y erradicarla, la luz de Dios seguirá. Desde luego, esta sociedad individualista recibió una gran lección con este apagón, pues las nuevas generaciones cada vez reciben con edades más tempranas la práctica y el estilo de vida de confinarse en sus propios entornos, aislándose en buena medida de los demás, aunque a su vez están aparentemente conectados entre todos. Y esta paradoja les llevó a ser más dependientes de las tecnologías, pues por un lado quieren estar cada uno a lo suyo, a su rollo, pero por otro lado quieren tener acceso a casi todo y además en tiempo real. Por eso mismo, cuando surgió el apagón, muchas personas colapsaron en su hábito de vida, lógicamente, ¿no? No tenían luz para cargar sus dispositivos, no podían consumir sus plataformas de entretenimiento y en muchas compañías la cobertura y la señal del Internet, los datos, eran casi nulas durante todo el tiempo del apagón. Por eso mismo, supongo que varios comenzaron a reflexionar con el paso de las horas. Algunos confesaban que comenzaron a hablar de forma más directa, cara a cara, hasta incluso con desconocidos. Y quién sabe si por un momento experimentaron otro estilo de vida no tan dependiente de las redes sociales y en general de las nuevas tecnologías, pues no podían acceder a ellas. Pero claro, en cuanto volvió la normalidad, la luz, el Internet, la cobertura, muchos volvieron a sus antiguos y en muchos casos malos hábitos. ¿Y nosotros? Los que somos hijos de luz, ¿cómo hemos vivido este apagón? ¿Hemos sido luz en medio de este apagón? ¿Hemos podido ayudar a un amigo quizá, o a un familiar, o incluso a un desconocido durante este día? Quizá a varios de nosotros no nos ha sido posible hacer esta labor porque al final solo ha sido un día. Bueno, ni eso, 10 horas aproximadamente. En otros casos un poco más, en otros casos un poco menos, pero más o menos 10 horas. Pero aún así, hemos sido capaces de mantener nuestra luz en medio de todo este desconcierto y también la oscuridad que iba acechando conforme el sol iba desapareciendo de nuestra vista el lunes. No habrán sido pocas las personas que habrán pensado que este apagón ha sido fruto de un ciberataque o un acto terrorista o incluso un resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya sabéis, cuando uno empieza a dar vueltas a las cosas, a veces piensa cosas muy extremistas, catastrofistas y pesimistas. Pero nosotros, los que somos hijos de luz, sabemos que todo está en las manos de Dios. Y aunque evidentemente estábamos expectantes de que volviese la normalidad, inevitablemente toda la situación nos ha hecho recordar lo vulnerable que somos. Que en cualquier día puede pasar algo que nos cambie casi todo lo que hemos planificado o previsto para ese día. Ya sabéis, los famosos imprevistos que a nadie nos gusta, pero que conforme vamos creciendo y madurando, aprendemos que debemos vivir con ellos, que forman parte de la vida
que cada día tiene su propio afán y que nosotros no podemos controlarlo todo. Es el Señor quien lo hace por nosotros y en Él debemos de confiar. Ahora bien, con el paso de las horas y las horas, ya en la tarde, casi entrada la noche, se empezó a informar que en algunas zonas de España y en algunas zonas de Madrid ya estaba volviendo poco a poco la luz, la normalidad. Y en la radio se escuchaba cómo todos deseaban tener, pues evidentemente, de nuevo luz en sus casas, ¿no? Electricidad para poder cocinar, hacer sus quehaceres y especialmente mantener sus alimentos aptos para el consumo posterior en sus neveras y congeladores, porque esa también era otra preocupación. Ya eran muchas horas sin luz. Y todo eso, como digo, hermanos, pues era comprensible, ¿no? Y me acuerdo que cerca de las 10 de la noche pude ver desde mi terraza, desde mi ventana, cómo en la zona de la Elipa ya había vuelto la luz, pero los que estaban al otro lado del parque Quinta Fuente del Berro, que es donde vivo yo, cerca de ese parque, todavía no teníamos luz. Muchos de mis vecinos se encontraban en sus terrazas mirando cómo en las casas a lo lejos ya había luz, pero ellos todavía no la tenían. Y obviamente pues querían ya volver a la normalidad, ¿no? Incluso se preguntaban por qué los que están ahí en la Lipa ya tienen luz y nosotros no. Y lo mismo en otros lugares de Madrid y de España. Y todo esto, hermanos, me hizo pensar en que la verdadera luz del mundo, la luz de Dios, es justo lo contrario a la luz que usa este mundo y que quiere este mundo. Pues la luz verdadera no es deseada por este mundo. Y por más que nosotros seamos hijos de luz y que mostremos esa luz de Dios, ninguna persona que viva en la oscuridad querrá por sí misma nuestra luz. Es decir, una persona que vive en tinieblas jamás tendrá deseos de recibir nuestra luz y ser hijos de luz como nosotros, ya que la luz de Dios no la pueden controlar a su antojo, no la pueden administrar según sus propios criterios y hábitos de vida, pues la luz de Dios es soberana. Él mismo nos muestra cómo debemos de actuar, cómo debemos de funcionar, cómo debemos de proyectarla. No es para el autoconsumo, es para la gloria de Dios, es para su reino y su justicia. Y esto es un aspecto muy importante, hermanos, y muy interesante, pues la luz de Dios, a diferencia de la luz de este mundo, no es para el uso privado, no es para nuestros propios fines. Esa no es su razón de ser, sino que más bien es para iluminar a otros, para ser compartida y además de forma gratuita. Ya sabéis, de gracia hemos recibido y por tanto debemos dar de gracia. Y claro, eso el mundo no lo entiende en absoluto, menos aún cuando escuchan todo el contenido del Evangelio y oyen cuál es el costo que implica seguir a Cristo. Eso no les cabe en la cabeza. Y no digo lo del costo porque la luz de Dios sea costosa. Todo lo contrario, es gratuita. Lo costoso es alumbrar a otros y hacerlo en amor, aun cuando te rechazan o te insultan. Pero así lo ha hecho nuestro Señor por nosotros, y de tal manera como el Padre ha enviado al Hijo, ya sabéis que el Hijo nos envía a nosotros, y nos envía a ser luz en un mundo lleno de tinieblas donde ninguno de ellos envidia y desea nuestra luz. Ninguno. Gracias a Dios, la luz que Él ha puesto en nosotros nunca se apagará. Jamás surgirá ese imprevisto. No tendremos un apagón espiritual. Quizá la luz de Dios en nosotros se podrá resentir o atenuar por los errores que a veces cometemos en nuestra vida y porque no siempre hacemos el esfuerzo de ser llenos de su Santo Espíritu. Pero lo que está claro es que si somos hijos de luz, nunca más volveremos a la oscuridad. Nunca. Esto también me hace recordar en cómo algunos expertos y responsables de la red eléctrica comunicaron en la radio que en todos sus años de experiencia jamás habían visto algo semejante. Un apagón que afectase a toda la península y durante tanto tiempo. Incluso uno de ellos, durante la entrevista, dijo que en sus 40 años como profesional nunca había visto algo de tal magnitud. Pero claro, que no haya pasado durante mucho tiempo no significa que no pueda pasar. Y eso la gente de este mundo siempre tendrá que llevarlo a cuentas.
pues dependen de cosas que no son seguras y perfectas. Sin embargo, nosotros, hermanos, por encima de todo, dependemos de Dios. Y Él nunca nos va a abandonar. Él cuida de sus hijos y todos los suyos acabarán siendo semejantes a su Hijo, a Cristo. El resto serán lo que supuestamente quieran ser y en el día del juicio pagarán las consecuencias, pues no entendieron que el centro de esta vida en Cristo es Cristo. Es Él, el único Señor y Salvador, y que no hay nada más importante que Él, que nuestra identidad solo debe ser Él. Por ello, hermanos, ojalá en esta vida terrenal de la cual todavía disponemos, seamos más conscientes de lo que tenemos delante de Dios. Y ojalá hagamos el esfuerzo de estar conectados, interconectados entre todos como hijos de luz, porque de esa manera podremos cumplir con la obra de Dios. Y sí, si lo pensáis, ya estamos conectados entre todos. Estamos conectados por el Santo Espíritu de Dios. Pero también es importante que por nosotros mismos hagamos el esfuerzo de estar unidos independientemente de la localización, el trasfondo, la historia, la denominación o sensibilidad espiritual o que cada uno es de su padre y de su madre. Que ojalá constituyamos poco a poco un sistema de luz tan bien establecido, tan bien estructurado y actualizado, que el reino de Dios y su justicia se den a conocer en todos los lados de este mundo. Pues si no hacemos ese esfuerzo, hermanos, de estar conectados todos los hijos de luz a la red eléctrica de Dios, seremos simplemente pequeños destellos, pequeñas llamas, pequeñas farolas, muy aisladas unas de otras, y además iluminando cada uno a su manera, según sus propias características y tradiciones, y no bajo la identidad y la dirección de nuestro Señor Jesucristo, que es exactamente lo que está pasando. Las iglesias, cada uno va a lo suyo. Cada uno piensa que sus características, sus tradiciones, sus denominaciones es lo que lo determina, cuando en verdad nada de eso está en la Escritura. Es solamente Cristo quien nos debe de determinar, quien nos debe de definir, quien nos debe de caracterizar. Pero desde luego esa lección va mucho más allá de la iglesia local. Es una lección que ojalá algún día todas las iglesias locales la tengan presente y hagan el esfuerzo de entender que solo es Cristo Jesús, nada más. Por ello mismo, hermanos, sabiendo que Dios es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla, es positivo que concluya también esta reflexión con el Evangelio. Porque ahí nos encontramos con una especie de excepción, con un momento histórico y determinante para la humanidad. Os pregunto, ¿creéis que la luz de Dios se apagó en algún momento de la historia? ¿Qué pensáis? ¿Hubo en algún instante una especie de apagón divino? O quizá al menos hubo un momento en el que la luz de Dios dejó de alumbrar. ¿Qué pensáis? Ojo a la pregunta, porque si pensamos en la idea del apagón, pues evidentemente podríamos afirmar que el Señor pudo dejar de existir en algún instante de la historia, y esto lógicamente no tiene ningún sentido, es una herejía. Más aún cuando en el principio del Evangelio de Juan se nos enseña que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Pero claro, Jesús en la cruz, siendo luz, llegó en un momento en que se hizo oscuridad. Fijaos lo que os estoy diciendo. Él no conoció pecado, ni tampoco cayó en ninguna tentación de este mundo. Jamás vivió en oscuridad nuestro Señor Jesús. Pero sí se hizo pecado por nosotros. Sí tomó toda esa oscuridad. Y en ese momento, en la cruz, dando su vida por nosotros, muriendo por nosotros, dejó aparentemente, por un momento, de alumbrar. No digo de ser,
Aunque por otro lado, ahí estamos contemplando la muerte, ¿verdad? Pero en un momento dado dejó de alumbrar. No conoció pecado, pero se hizo pecado. No vivió en la oscuridad, pero se hizo oscuridad. Él era la vida y murió por cada uno de nosotros. Él recibió la paga de nuestros pecados. Él era la luz más potente, la luz perfecta de Dios. Y a su vez pagó por nosotros, los que éramos antes hijos de oscuridad y que ahora por su gracia somos hijos de luz. Así que, hermanos, a la hora de pensar en esto, en cómo Jesús pagó por nosotros, cómo gracias a Él, en su muerte y resurrección, por la fe, nosotros somos ahora hijos de luz, y la luz de Dios en nosotros jamás se va a apagar, ¿cómo no esforzarnos por ser la luz de este mundo? La luz verdadera, la luz que necesita, aunque no la quiere. Porque como digo, el lunes, debido a que en algunas zonas vino la luz antes que en otras, pues claro, muchos querían ya que vengan también la luz a sus casas para hacer vida normal. Y tenían envidia. Se estaban preguntando por qué a nosotros no. Hasta que a cada uno pues le vino media hora más tarde, 1 hora, 2 horas. Incluso leí una noticia de un pueblo que parece una zona de España donde tardó incluso días en volver la normalidad. No sé si exactamente por esto o por algo más. Pero como digo, hermanos, la luz de este mundo, el mundo lo usa para sus propios fines. Pero la luz de Dios debe ser empleada para lo que el Señor quiere. Y por eso la gente de este mundo no quiere la luz de Dios. Porque la luz de Dios no la pueden usar para sus propios fines. Si quieren recibir la luz de Dios, deben de negarse a sí mismos. Y eso la gente no quiere. Si quieren vivir para Dios, deben de morir a sí mismos. Y eso la gente no lo quiere. Pero por la gracia de Dios y por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en amor, nosotros también en amor debemos hacer el esfuerzo de ser luz en este mundo. Aun sabiendo que nadie quiere nuestra luz y que además nosotros mismos en otro tiempo tampoco la queríamos. Sabemos ahora que la razón de ser de la luz de Dios es alumbrar a otros. No es para el autoconsumo. Es para ir a todas partes haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No para que te quedes en tu casa y hagas tus cosas, tengas tu vida, tu trabajo, tu familia, lo que quieras hacer en tu vida personal y te quedes con ello conforme. A eso no te ha llamado Dios, solamente. Dios te ha llamado a ser luz y de verdad. Y además nos ha enseñado que la luz molesta a la oscuridad. Así que, ¿cómo puedes saber que eres luz, que estás siendo luz? Cuando en tu entorno los que viven en la oscuridad se sienten incómodos de estar contigo. Porque la luz incomoda a la gente que vive en oscuridad. Pero sin embargo, cuando la luz es demasiado tenue, o está medio tapada, o casi se está apagando, pues claro, los que viven en la oscuridad no se sienten amenazados. No sienten que les estén de algún modo desafiando a arrepentirse, a recibir el Evangelio, a clavar sus rodillas delante de Dios. Así que, hermanos, ¿cómo no hacer el esfuerzo por dar al Señor lo que es del Señor? Todo lo que Él nos pide. Que ojalá nuestro Señor y Padre nos ayude a estar preparados para ser de verdad un punto de luz. Porque ser un punto de luz tiene muchas implicaciones. Y también hay muchas señales detrás. Y desde luego ser punto de luz no es una especie de estado al que llegues y ahí estás, te encuentras, te mantienes. Ojalá.
Ser un punto de luz es un desafío muy grande para cualquier iglesia y para cualquier hermano, porque hay muchos retos. Y conforme se es más luz, la oscuridad va a buscar destruirte. Y por ello debemos de esforzarnos para ser más luz todavía. No negociar con la oscuridad. Ser luz con todo el poder de Dios. Y ser una luz tan fuerte que esté unida. Que no seamos unas farolas tenues puestas cada no sé cuántos kilómetros, sino que seamos un faro que ilumine todo por la gracia de Dios. Así que ojalá el Señor nos ayude, hermanos, porque, como digo, nos ha enviado una tarea muy difícil. Este mundo no quiere saber nada de la luz, pero sin embargo el Señor nos ha enviado a hacer luz de este mundo. Pero también nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su fe, ha establecido su iglesia. Así que preparados para ser un verdadero punto de luz, cada uno de forma individual y también como iglesia local y sobre todo simple y llanamente como iglesia de Dios. Espero que sí. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén.